Después del funeral de mi esposo, mi hijo me llevó por un camino solitario y dijo, aquí te bajas. La casa y el negocio ahora son míos. Me quedé de pie en medio del polvo, apretando el bolso entre las manos, mientras él se alejaba sin mirar atrás. No tenía teléfono, no tenía dinero. Y fue en ese instante cuando comprendí que no estaba sola, estaba libre. Él no tenía la menor idea de a qué me había dedicado antes de que muriera su padre. Pero, antes de continuar, por favor, cuéntenme, ¿de qué país son y cuántos años tienen? Nos alegra mucho conocer a nuestra audiencia. Que disfruten la escucha. Mi nombre es Nadezhda Nikolaevna Smirnova. Antes fui Nadia Belova, luego la esposa de Nikolai, después madre de Antón y Marina, y ahora. Ahora solo soy una mujer traicionada por sus propios hijos. No me estoy quejando, solo cuento mi historia, por si acaso alguien, al oírla, se reconoce en ella o logra detenerse a tiempo. Tengo 68 años. Mis manos ya no pueden sostener con firmeza un cuenco de masa. Pero recuerdan cómo amasar el pan de masa madre que tanto le gustaba a Antón desde niño. También recuerdan el cabello de Marina, tan fino como una telaraña, cuando le trenzaba las coletas cada mañana antes de ir a la escuela, mientras ella, sentada en el taburete, balanceaba las piernas. No lo cuento por nostalgia, sino para que entiendan que hasta hace poco fui una madre común, convencida de haber criado hijos buenos, trabajadores, agradecidos, míos. Pero entonces Nikolai enfermó, cáncer de páncreas, silencioso, traicionero. En apenas 14 meses, se lo llevó de mis brazos, lenta pero inexorablemente. Decidimos no contárselo a nadie al principio, ni a los hijos ni a los amigos. Solo entre nosotros, no por vergüenza, sino porque no queríamos cargarles también con eso. Que vivan tranquilos, decíamos. Ya tendrán tiempo de alarmarse, de llorar, de lamentar. Ahora no es el momento. Antón estaba en Moscú, absorbido por sus reuniones urgentes. En los últimos años no compartió con nosotros ni una sola fiesta. Ni la Maslenitsa, ni Año Nuevo. Siempre surgían viajes de negocios. Marina, por su parte, cambiaba de ciudad cada año, un centro de yoga en Krasnodar, una desintoxicación natural en Sochi. Curiosamente, todos sus proyectos se desvanecían justo después de que Nikolai le enviaba dinero. No vale la pena decirles todavía, me dijo un día desde la cama, cuando ya no podía levantarse por sí mismo. Su voz era apagada, densa, como si viniera envuelta en algodón. Que vivan un poco sin esta sombra. Yo asentí, porque lo amaba, y cumplir su voluntad era lo último que podía hacer por él. Cuando los hijos por fin vinieron, ya al final, no trajeron consuelo. Trajeron preguntas frías. Vivíamos con Nikolai en nuestra antigua casa de Mikhailovka, en el mismo terreno donde, de 20 hectáreas abandonadas, habíamos creado juntos los jardines Smirnov, sin préstamos ni empleados, solo nosotros dos. Una granja ecológica, un huerto de manzanos, entregas a escuelas, cajas solidarias a residencias de ancianos. No era un negocio, era nuestra vida. Antón se sentó en la vieja mesa de cocina, en el mismo lugar donde comía sopa de niño, y dijo, mamá, solo quiero ser práctico. Tú sabes lo que costó el tratamiento. La casa es vieja, el huerto depende solo de ti. No vas a poder con todo. Hay que pensar en el futuro. Hablaba con calma, con esa seguridad calculada que se usa en las negociaciones, donde todo está previsto. Pero no me miraba a los ojos. Yo sí lo miraba, y no veía a un hijo. Veía a un hombre que había decidido que su madre era una carga. Marina llegó después. Trajo perfumes, maletas y lágrimas. Lloraba con sinceridad. Vi cómo abrazaba a su padre, cómo se sentaba junto a su cama por las noches. Entonces pensé, quizás me equivoqué, quizás de verdad estaba con nosotros. Pero luego fue el entierro, pequeño, sencillo, como él quería. Un terreno en la colina con vista al huerto. La primavera apenas comenzaba, y las yemas reventaban de savia. Yo estaba entre mis hijos. Antón, frío, impasible, Marina, llorando en un pañuelo blanco que jamás había visto antes. Cuando todos se fueron, les dije, mañana tenemos que revisar algunas cosas de papá. Hay que ver qué dejamos y qué no.
Pero Antón ya se servía un whisky y decía, Marina y yo hablamos. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que actuar rápido. Tú ya tienes una edad y el huerto está dando problemas, dijo alguien. ¿Problemas? Pregunté, sorprendida. El negocio se agotó. Papá solía decir que era necesario un enfoque nuevo, más moderno. Ya encontramos comprador. Ofrecen buen dinero por el terreno, añadió, sin emoción. Papá lo decía, lo tengo todo anotado, dijo, y colocó un papel sobre la mesa. No era un documento legal, ni de un notario ni de un abogado. Solo una hoja común con el logotipo de la empresa de Antón. La firma de Nicolai era demasiado recta, demasiado uniforme para alguien que llevaba un mes sin poder sostener una cuchara. ¿Le hicieron firmar esto bajo morfina? Pregunté, y entonces comprendí, no es que quisieran quedarse con mi casa, es que ya lo habían hecho. Solo que yo aún no lo sabía. No grité, no hice una escena. Bastó con estar allí, sentada a la misma mesa donde Nicolai y yo habíamos hecho vareniki con los niños. Ellos hablaban de mi vida como si fuera un trámite, una transacción. Enséñame el testamento, pedí, con voz baja. Antón me acercó un papel. Lo miré, no era un acta notarial. Ni llevaba la firma de nuestro abogado de toda la vida, Víctor Alexeyevich. Era solo una copia impresa en hoja común, con el membrete de su firma en Moscú. La firma de Nicolai estaba ahí, pero no era la suya. Yo conocía esa firma de memoria, la estampaba en los contratos de manzanas, en los recibos de los trabajadores, en los papelitos junto a la panera. Esta, en cambio, era demasiado perfecta. Como si una mano ajena la hubiera trazado con regla. Esto es una falsificación, dije. Nicolai no pudo firmar así. Le temblaban las manos del dolor, incluso al beber agua. Estaba en pleno uso de razón, replicó Antón. Lo entendía todo, solo que no quiso decírtelo para no preocuparte. Quería que siguiéramos adelante, pero bien, con dinero, con inversores. No como tú, que lo hacías todo a la antigua. Marina seguía en silencio, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Ya hay comprador, dijo al fin. Una constructora. Quieren levantar un complejo turístico. 7 millones, mamá. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para todos. Los miraba sin poder reconocerlos. Eran estos los mismos hijos a los que leía cuentos por las noches, a los que llevaba a clases extraescolares, con los que temblaba de frío en los festivales del colegio. ¿Están diciendo que no puedo con esto? Pregunté. Mamá, mírate, dijo Marina, y con esa frase lo arruinó todo. Tienes casi 70, en casa hace frío, te duelen las articulaciones, los aparatos están obsoletos. Mereces descansar. En una residencia todo está al alcance, enfermeras, actividades, comida a horas fijas. Tengo amigos allí, es limpio, es seguro. Este es mi hogar. Legalmente era de papá, corrigió Antón. Y él nos lo dejó a nosotros. No te estamos echando. Queremos cuidarte, pero el huerto es asunto nuestro. Me levanté de la mesa, erguida, sin el encorvamiento de la edad. Con calma, como quien sabe que dentro de sí algo ha terminado para siempre. Estaba agotada. Mañana hablaremos, dije. Asintieron, como si estuvieran de acuerdo. Pero yo sabía que en sus planes no existía ningún mañana. Subí a la habitación donde Nicolai y yo compartimos 40 años de vida. Allí quedaron las discusiones, las risas, las noches de fiebre, el silencio, los abrazos. Me acosté en nuestro viejo colchón de muelles, cerré los ojos, pero no dormí. Escuchaba cómo susurraban en la cocina, cómo Antón hacía llamadas, cómo Marina enviaba mensajes de voz. No sabían que en una casa vieja se oye todo. Si sabes dónde poner la almohada. Entonces lo supe, solo tenía el amanecer. Una oportunidad. Al alba, me levanté, me aseé con acento agudo, me vestí y bajé a la cocina. Ya estaban allí, vestidos, preparados. Sobre la mesa, un termo y una maleta pequeña. No era mía. Ya recogimos lo necesario, dijo Marina, como si se tratara de un viaje. Cosas básicas. Vamos a llevarte a un lugar, te va a gustar. Residencial Solnejny Lug, dijo Antón. A 2 horas de aquí. Es muy bonito.
No voy a ir, respondí. Sirviéndome café. Me quedo en casa. Mamá, la voz de Antón se volvió firme. La decisión está tomada. La firma con la constructora es la semana que viene. Tenemos que dejar todo cerrado con tiempo. Sé razonable. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, para no derramar el café. Ustedes no han resuelto nada, dije. Lo que han hecho es perder a su madre. No hacía falta montar una escena. Antón ya había consultado la hora. Solo sube al coche, dijo. Lo miré, no al rostro, sino más allá, y comprendí. Frente a mí no estaba mi hijo, sino un hombre para quien su madre era un activo, un objeto que puede ser trasladado, gestionado, eliminado. Asentí. Necesito ir al baño, tomar unas pastillas y coger un par de fotos. Por supuesto, respondió Marina, incluso con una sonrisa. Toma todo lo que necesites. El resto te lo enviaremos después. Subí lentamente las escaleras, pero no iba por las pastillas. Me dirigí al escondite tras el espejo. Mi pasaporte, el certificado de nacimiento y el dinero que Nicolás había guardado para un día negro. En el armario, detrás de sus camisas de franela, estaba la caja ignífuga. La tomé con firmeza y bajé con calma, midiendo cada paso. Cuando salí al porche, ya me esperaban en el coche. Era grande, negro, con asientos de cuero. Un vehículo de alquiler, evidentemente preparado para un asunto serio. Me senté sin decir palabra, sin hacer preguntas. Ellos estaban satisfechos. Viajamos durante largo rato. Por la ventanilla desfilaban campos, aldeas, un río. Luego, el coche se desvió hacia un camino rural. El crujido del gravilla bajo las ruedas. Minutos después, se detuvo. Terreno abierto. Campo desierto. Silencio. Aquí bajas, dijo Antón con naturalidad, sin mirarme siquiera. Me giré. Marina contemplaba el paisaje a través del cristal, sin decir nada. A unos 5 kilómetros hay una estación de servicio, continuó. Puedes llamar a alguien o pedir un taxi. Abrió la puerta. ¿Me estás echando como a un perro? No dramatices, mamá. Todo estará bien. Así es más fácil. Bajé. Me quedé de pie con una maleta en la mano. Era primavera, la hierba húmeda, el viento frío. Y, sin embargo, el corazón me latía no de miedo, sino de alivio. Se marcharon. El coche desapareció tras una curva. Y yo me quedé. Y, de pronto, lo supe, no estaba sola. Estaba libre, de pie en medio de un campo, con una bolsa de viaje en una mano y un bolso pesado al hombro. Ningún pánico, solo una extraña claridad. No me habían traicionado de repente. No fue un arrebato. Era una grieta que había crecido lentamente durante años, que yo me había negado a ver. Miré a mi alrededor, el campo estaba vacío. Ni personas, ni coches, ni teléfono. Ellos creyeron que yo era completamente indefensa. Pero Nicolás, hace ya 10 años, insistió en que debía haber una reserva para emergencias, teléfono, documentos, algo de dinero, y que nadie lo supiera. Caminé 5 kilómetros por el camino rural, sin detenerme. Los pies me dolían, la correa me cortaba el hombro, me salieron ampollas, pero seguí caminando. Con cada paso, sentía cómo algo se liberaba. Recordé cómo, cuando teníamos 30, Nicolás y yo trajimos aquí unos plantones en una carretilla. Cómo nos hundíamos en la hierba hasta la cintura, cortábamos ramas secas, cavábamos la tierra con las manos. No había maquinaria ni dinero. Solo fe, la certeza de que allí crecería algo nuestro. No solo manzanas, algo verdadero. Y entendí, yo no huía. Yo avanzaba, no caminaba, me dirigía. Llegué al anochecer. Estaba tan cansada que ni sentía los pies. En el porche, sentado, estaba un hombre conocido, Román Egorovich, el dueño de la gasolinera. Un hombre de unos 60 años, con su eterno delantal arrugado. Nadezhda Nikolaevna, entrecerró los ojos, ¿es usted? Soy Román. El día ya era extraño de por sí. Miró mi maleta, luego mis botas, y por último, mi rostro. Pase, le haré un té, y supongo que necesita un teléfono, ¿verdad? Me hizo pasar. El lugar era modesto, impregnado de olor a gasolina y a empanadas. Puso el agua a hervir y me ofreció un teléfono fijo.
Llamé de inmediato a Víctor Alexeyevich, nuestro abogado de toda la vida. Conocía a Nicolás y a mí desde que solo teníamos el terreno. Nadezhda Nikolaevna, dijo, con una mezcla de sorpresa y preocupación en la voz. Gracias a Dios que se ha comunicado. La he estado buscando. ¿Por qué no asistió a la lectura del testamento? ¿Qué testamento? Pregunté. Silencio. Luego habló. Su hijo presentó un documento, pero tengo serias dudas. La firma es extraña. Intenté localizarla, pero su teléfono estaba apagado. Estuve incomunicada, dije, conteniendo con esfuerzo la irritación. Víctor, necesito su ayuda. Y su discreción. Todo lo que le diga debe quedar entre nosotros. Por supuesto. ¿Puede venir en una hora? Estaré esperando. Colgué. Le di las gracias a Román. Me ofreció llevarme, pero me negué. No quería hablar con nadie. Él me dio una botella de agua, un par de empanadas y una chaqueta vieja pero abrigada. Por la noche hará frío, me dijo, llévatela, no tengas reparos. Sentí un nudo en el pecho. Aquel hombre, con quien apenas había cruzado palabra 3 veces en la vida, la última en la feria, me brindaba más calor humano que mis propios hijos en todo el último año. Me dirigí al centro de Mikhailovka. En la oficina de Víctor reinaba el silencio y el calor. Su secretaria, al verme, se llevó las manos al rostro. ¡Ay, Nadezhda Nikolaevna! Estábamos preocupados. Pase, Víctor Alexeyevich la espera. Me recibió en la puerta. Se notaba envejecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos, vivos. Siéntese, dijo. Cuénteme. Le relaté todo, desde el diagnóstico de Nikolai y el silencio que le siguió, hasta el viaje al campo. Mientras hablaba, él no me interrumpió ni una sola vez. Apretaba con fuerza su bolígrafo y me miraba directo a los ojos. Al terminar, saqué de mi bolso una caja metálica, la misma que mis hijos desconocían. Dentro había documentos, títulos de propiedad sobre 20 hectáreas, adquiridas mucho antes del matrimonio y registradas con mi apellido de soltera. Entonces, Nikolai había dicho que sirvan de respaldo, por si acaso. Víctor examinó los papeles, asintió con gravedad. Esta es su fuerza, esta es su tierra. Sin ella, ningún constructor podrá llevar adelante el proyecto. Me miró fijamente. ¿Qué quiere hacer? Guardé silencio un momento y respondí con calma. Quiero recuperar mi casa, recuperar el jardín. Y que aprendan lo que significa olvidar de dónde vienes. No dijo nada. Se levantó, caminó hacia el cajón de seguridad y guardó allí la carpeta. Usted no solo tiene la tierra, Nadezhda Nikolaevna. Tiene la verdad. Y créame, eso pesa más que cualquier firma. Asentí. Entonces comencemos. Porque no tenemos mucho tiempo. A la mañana siguiente, todo estaba en marcha. Víctor Alexeyevich presentó una demanda para suspender la venta de la tierra. Una medida cautelar mientras se esclarecía la autenticidad del testamento. Las cuentas de la empresa, que Antón y Marina ya habían empezado a vaciar, quedaron temporalmente bloqueadas. El banco colaboró, conocían a Nikolai desde hacía décadas. Yo, mientras tanto, me instalé en una pequeña habitación sobre una panadería. Lyudmila, vieja amiga y dueña del local, me recibió sin palabras. Me entregó una llave. Quédate el tiempo que necesites. Tendrás pan, té y calor. Pero tus hijos, que ni se acerquen, no los atender con acento agudo. No me reí, solo dije, tranquila, no vendrán, aquí huele a conciencia. Al día siguiente empezó el verdadero trabajo. Saqué el cuaderno donde Nikolai y yo anotamos durante más de 30 años, desde el suministro de fertilizantes hasta la lista de empleados a quienes dábamos bonificaciones no por obligación, sino por humanidad. Llamé a todos los que conocía. La agrónoma, la antigua contadora, los vecinos, el abogado que nos ayudó con la certificación ecológica del terreno, la periodista del periódico local con la que horneamos una tarta de manzana en la fiesta de la cosecha. Todos escucharon, todos estaban de mi lado. Nadia, me dijo Sofía, la periodista, dime una cosa, ¿buscas venganza o justicia? Quiero que el nombre de Nikolai no sea vendido junto con la tierra. Él no se lo merece. Entonces escribiré, sé cómo hacerlo, solo no tengas miedo.
Al mediodía, todo estaba en marcha. Los documentos de propiedad estaban en el juzgado. La operación de venta, bloqueada. Y el periódico ya tenía maquetado el artículo con un titular que decía: una granja local en peligro, los hijos quieren vender, la madre resiste. No era un escándalo, era una resistencia, con todas las letras. Esa tarde, me senté junto a la ventana de la habitación sobre la panadería. Olía a vainilla y levadura. Lyudmila me acercó una taza de té y un plato con un panecillo. Eres fuerte, Nadia, lo sabes, ¿verdad? Solo hago lo que tengo que hacer. Ellos no lo entenderán, ni él ni ella. Pero eso ya no me incumbe. Cerca de las 9 de la noche sonó el teléfono. Era uno nuevo, barato, comprado en una gasolinera. Solo 2 personas tenían ese número, Víctor y el banco. En la pantalla, un número desconocido. Respondí. ¿Aló? La voz de Antón sonó fría y contenida. Mamá, pero ya no sonaba tan seguro. ¿Qué hiciste?, preguntó. Solo defiendo lo que me pertenece, respondí con calma. Lo que construimos mi padre y yo durante 40 años. Tú demandaste, bloqueaste las cuentas, filtraste información a la prensa. ¿Eres consciente de en qué posición nos dejaste? No los traicioné a ustedes, dije. Me salvé a mí misma. Ustedes eligieron cuando me abandonaron en aquel campo. Él guardó silencio. Luego dijo, seco, ¿quieres un escándalo? Te propongo una opción, interrumpí. Tú y Marina renuncian oficialmente a cualquier derecho sobre la casa y el negocio. A cambio, yo no presento cargos ante la fiscalía. Reciben 5 millones cada uno, una sola vez. Después de eso, no habrá más relación entre nosotros. Solo se oía su respiración. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Tienen 24 horas. Luego, todo seguirá su curso legal, y colgué. ¿Crees que firmarán?, preguntó Víctor mirando por la ventana. Espero que no, le respondí. ¿Por qué? Porque si firman, no habrán entendido nada. Pero si lo pierden todo, quizá entonces comprendan lo que dejaron ir. No lo dije con rabia. Ya no me quedaba rencor. Solo claridad y un objetivo. Pasaron las 24 horas. Yo sabía que si no llamaban, habrían elegido la guerra. Y si llamaban, ya sería tarde. Llamaron exactamente a las 14:00. Número desconocido. Pero sabía quién era. Te escucho, dije con serenidad. La voz de Antón ya no sonaba profesional. Estaba cansada, rota. No vamos a firmar. No bajo esas condiciones. No estamos dispuestos a perderlo todo. Entonces lo perderán todo, pero por vía judicial, incluida una causa penal. Ustedes deciden. Guardó silencio. Lo imaginé sentado en un coche o en una habitación de hotel, con el teléfono sudoroso en la mano y la mirada vacía. Mamá, sé razonable. Somos tus hijos. ¿De verdad estás dispuesta a cortarlo todo? ¿Y ustedes fueron razonables cuando me dejaron sola en medio del campo? De repente, otra voz interrumpió. Mamá, por favor. Era Marina. Yo no quería esto. Fue idea de Antón. Dijo que era más fácil así, que tú no ibas a poder con todo. ¿Y tú simplemente aceptaste?, le pregunté, porque te convenía, ¿verdad? Tenía deudas. Pensé que si vendíamos rápido, podría saldarlas y empezar de nuevo. No creí que llegarías hasta el juzgado, su voz se quebró. Ese ha sido siempre su error, pensar que no iría hasta el final. Pero, no vas a denunciar, ¿verdad? Marina ya casi lloraba. Ambos participaron en la falsificación del testamento. Me llevaron a un descampado esperando que desapareciera. Eso es un delito. Si no firman los documentos, los entregaré yo misma. Y dormiré en paz. Silencio de nuevo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Antón con voz apenas audible. La renuncia firmada al negocio, a la casa, a la tierra. Y un reconocimiento de que el testamento es falso. A cambio, no habrá denuncia. Pero el dinero, ya no. Eso era ayer. Hoy se van con las manos vacías. Eso no es justo. Es justo, respondí en voz baja. Ustedes nunca se preguntaron si era justo abandonar a su madre en una cuneta. Colgué. Víctor me observaba en silencio. ¿Van a firmar?, dijo. No tienen otra salida. Sí, respondí, pero ya no me importa. No por los papeles, por los vínculos.
Aunque firmen, entre nosotros ya no queda nada. Una hora después, el periódico local publicó su primera nota: una madre salva el huerto de sus hijos. Los huertos Smirnov bajo la amenaza de promotoras. La foto me mostraba de pie, con botas de goma frente a los manzanos, seria, erguida. A un lado, una breve entrevista. Todo está claro. La tierra pertenece a la madre. La transacción fue detenida. El abogado confirmó la falsificación del testamento. A la mañana siguiente, Mikhailovka ya hablaba del asunto. Los vecinos llamaban, venían con pasteles, algunos simplemente me abrazaban. Nadie juzgaba, todos entendían, no son de ciudad. Ellos no entienden que la tierra no es solo un terreno, dijo Lyudmila mientras tomábamos té esa noche. Es memoria, es raíces, es Nikolai, es tú. Ellos también fueron mis raíces, dije. Fueron, Liuda, pero se pudrieron. 2 días después, Víctor me llamó. Han aceptado. Vendrán mañana a la oficina con los papeles firmados. No sentí alegría, tampoco alivio, solo el cansancio, como si por fin hubiera alcanzado la cima, y ahora pudiera simplemente quedarme de pie en silencio, sin necesidad de aplausos. A la mañana siguiente, ellos llegaron, Antón, demacrado, sin afeitar, con la camisa arrugada, Marina, con el rímel corrido y el cabello recogido con prisa. Se sentaron frente a mí. Junto a mí estaban Víctor y nuestro nuevo abogado. Todo era estrictamente formal. Aquí está la renuncia a todos los derechos, dijo Víctor. Firme. Antón tomó el bolígrafo y firmó rápidamente, sin siquiera leer. Marina firmó despacio, las lágrimas caían sobre el papel. Yo los observaba sin rencor, simplemente como alguien a quien le han arrebatado tanto que ya no le quedan emociones. Ahora abandonan Mikhailovka, dije, y no vuelvan jamás. Si vuelvo a ver a alguno de ustedes por aquí, presentaré una denuncia. No como madre, sino como ciudadana. Se levantaron sin despedirse, sin agradecer. Salieron y se fueron. Yo me quedé sentada. El silencio era tal que se oía el tic-tac del reloj en la pared. Miré a Víctor. ¿Todo? Pregunté. Todo. ¿Has ganado? Asintió. No sonreí. Solo dije. No gané. Simplemente volví a casa. De verdad he vuelto. La casa me recibió como si todo este tiempo me hubiese estado esperando. Las mismas contraventanas, el crujir de las tablas, el olor a pan horneado impregnado en la madera. Pero ahora el silencio era distinto. No el silencio sordo y opresivo que quedó tras el funeral de Nikolai. No, este era un silencio de liberación. Recorrí las habitaciones, algunas con polvo, otras con objetos esparcidos. Quedaban rastros de Antón, su portátil sobre la mesa, un par de botas sucias junto a la puerta. No toqué nada, solo observé, como se observa lo ajeno. Subí al segundo piso. En el dormitorio todo estaba casi igual a como lo dejamos Nikolai y yo. Solo el armario había sido saqueado, cajones abiertos, la ropa revuelta en un rincón. Buscaban algo, documentos, dinero, o quizás los últimos restos de mi ingenuidad. Me acerqué a la cama, me senté y cerré los ojos. Solo habían pasado 4 días desde que me abandonaron en aquel camino. Pero la sensación era la de haber vivido una vida entera. No lloré, las lágrimas se me habían agotado antes, cuando me quedé sola en aquel campo, con una maleta ajena y un bolso al hombro. Ahora solo había calma, no alegría, no satisfacción, solo claridad. A la mañana siguiente recogí las cosas de Antón y Marina. Sin rabia, solo con cuidado, con dignidad. Las guardé en una caja y las dejé en la veranda. Llamé a una empresa de mensajería. Que las recojan, ya no tienen nada que hacer aquí. Después del almuerzo, Víctor regresó con los documentos del juzgado. Ahora todo era oficial, la casa y el negocio estaban a mi nombre. Nadezhda, dijo, al entregarme los papeles, hiciste lo correcto. Nikolai estaría orgulloso. Él sabía de lo que yo era capaz incluso en vida, respondí. Solo que entonces no tenía necesidad de demostrarle nada a nadie. Víctor guardó silencio un instante. Luego sacó de su portafolio el último número del periódico. En portada, el huerto que resistió, la historia de Nadezhda Smirnova, la mujer que no vendió la tierra de sus raíces.
En la foto, yo, con botas de goma, de pie frente al jardín. Serena, auténtica, sin máscaras. Miré la imagen y asentí. Está bien, que lo lean. Esa noche vino Lyudmila. Trajo pan, bollos recién horneados y una olla de borscht. Para celebrar tu regreso a casa, dijo. Nos sentamos en la veranda, el té en vasos con portavasos, una manta sobre las rodillas. ¿Y tú cómo estás?, preguntó, en voz baja. Estoy, respondí. Eso es bueno, eso es verdadero. ¿Y los hijos? Nada, ni una llamada, ni disculpas, ni intentos de dar explicaciones. Y no hacen falta, dijo Lyudmila. Ellos se fueron, tú te quedaste. Esta es tu casa, tu tierra, tu vida. Sí, solo que ahora, sin ilusiones. Volví a ocuparme del huerto. No con mis propias manos, contraté ayudantes, encontré a un administrador. Todo transcurre con calma, con precisión. Sin apuros, sin ansiedad. Hago lo necesario, con la certeza de que ahora cada manzana, cada hoja, cada tablón de esta casa están protegidos. Y lo más importante, ya no miro por la ventana esperando alguna visita. Porque sé que todo lo que necesito ya está aquí. En mí. Han pasado 2 meses. El huerto ha florecido con exuberancia. Como si lo hubiera sabido desde antes, todo empezó a cambiar. La nueva cuadrilla trabajaba con eficiencia y casi no era necesario que interviniera. Solo por las mañanas mantenía la costumbre de recorrer los árboles, algo que Nicolás y yo hacíamos incluso en los años más difíciles. Caminaba entre las hileras, tocaba las hojas, observaba la tierra. Todo estaba vivo, todo crecía. La casa también se transformó, más limpia, más ligera. Quité las pesadas cortinas, lavé las ventanas, reorganicé los muebles del salón. No lo hice porque quisiera empezar una nueva vida, sino porque la vida, simplemente, había comenzado a cambiar por sí sola, al irse quienes no traían más que inquietud. Una tarde, me senté en la veranda, en el sillón preferido de Nicolás. Sobre las rodillas, una libreta donde esbozaba ideas y planes. Abrir una pequeña tienda en otoño con nuestros productos, queso, jugos, mermeladas, y, con base en el huerto, desarrollar un programa de visitas escolares. Lo más importante, establecer una beca en nombre de Nicolás Smirnov, destinada a quienes deseen estudiar agricultura. Recordé cómo solía decir, la tierra no solo debe dar cosecha, tiene que inspirar a alguien a continuar. De pronto, el teléfono sonó con un mensaje nuevo. Número desconocido, pero supe enseguida de quién era. Mamá, no busco justificarme. Solo quiero hablar, sin reproches. Estar cerca, si alguna vez estás dispuesta. Marina. Miré la pantalla y, sorprendentemente, no sentí enojo, ni tristeza, ni siquiera una punzada en el pecho. Nada. Cero. Simplemente dejé el teléfono a un lado. No respondí, no borré el mensaje. Que quede ahí, que sepa que lo leí. De Antón no se sabe nada. Víctor comentó que hay una investigación en su contra por falsificación de documentos. Lo despidieron, desapareció, y, curiosamente, no me da pena. No es dureza, es que, cuando te traicionan, aprendes a no desperdiciar el calor en quienes no saben conservarlo. Un día, mientras atravesaba el pueblo, se me acercó un chico de unos 16 años. ¿Nadezhda Nikolevna?, preguntó con timidez. Sí, asentí. Estudio en el Instituto Agrónomo. Escuché que creó una beca. ¿Puedo postularme? Por supuesto, pero tendrás que estudiar en serio. La tierra no tolera la superficialidad. Asintió con tal entusiasmo que, por un instante, sentí que todo lo que había hecho no había sido en vano. Sí, la familia se había desintegrado, pero algo más sólido había perdurado, el trabajo, el propósito, la memoria. Esa noche volví a sentarme en la veranda. Sobre mi cabeza, las estrellas. A lo lejos, el canto de los grillos. En las manos, una taza de té. Observaba el huerto, oscuro pero palpitante, como un aliento. Entonces lo comprendí, esta es la verdadera familia. No la que se define por la sangre, sino la que permanece. La casa, los árboles, las personas con las que puedes compartir un té en silencio sin miedo a que te traicionen. El mundo ya no me parecía amenazante. Solo se había vuelto honesto.
Y, por fin, yo estaba en mi lugar. Ese año, el otoño llegó temprano. Ya no hay escarcha en los cristales por la mañana. El aire es tan claro como el agua de un pozo. El huerto se ha vuelto dorado, denso, lento. Me despierto temprano. La casa está en calma. Solo el crujir de la madera y el aroma a café. Orden en la casa, quietud en la mente. No esa que asusta, sino la que llega después de la tormenta. Ya no espero llamadas. No escucho pasos ni reviso si llegó alguna carta de ellos. De allá ya no vendrá nada, y no duele. Es simplemente parte del fondo, como una cicatriz que no punza pero te recuerda por lo que pasaste. La beca Nicolás Smirnov ya está en funcionamiento. Los primeros 2 estudiantes han recibido su documentación. Uno de ellos es el mismo chico que conocí junto a la tienda. Su madre vino a verme con un pastel y lágrimas en los ojos. No lo olvidaremos. Gracias, Nadezhda Nikolevna. Acepté el pastel, le di las gracias y sonreí. No por cortesía, sino de verdad. La tienda también abrió. Un edificio pequeño junto al huerto, con frascos de mermelada, jugo de manzana, hierbas secas. A veces vienen turistas, escolares, a menudo vecinos. ¿De verdad está sola? ¿Usted maneja todo esto? Me preguntan. No estoy sola. Tengo más que manos, tengo raíces. Y las raíces no desaparecen. Antón, como si se hubiera desvanecido. Dicen que vive en el sur, trabajando para alguien, fuera de su campo. Marina, al principio, aún intentó escribir un par de veces. Durante un tiempo seguí recibiendo mensajes, pero luego cesaron. Supongo que comprendieron que las puertas estaban cerradas. No por rencor, sino por claridad. Un día se me acercó un periodista de un diario regional. Quería hacerme una entrevista. Su historia se ha convertido en un símbolo, dijo. La mujer que no cedió, la madre que resistió. Rechacé su propuesta. No soy un símbolo, le respondí. Solo permanecí en mi tierra. Todo lo demás son invenciones. Él asintió con respeto y se marchó. Y ahora, esta noche, vuelvo a sentarme en la veranda, en el mismo sillón donde Nikolai pasaba las largas tardes de verano. El té se enfría sobre mis rodillas. En las manos, un cuaderno con nuevas anotaciones, planes para la primavera, nuevas variedades, un sistema de riego mejorado. Ya no temo al futuro, porque ahora me pertenece. Mi casa es mía, mi jardín es mío, las palabras que pronuncio son mías. Mi silencio, también. Tal vez usted escuchó esta historia esperando el momento en que rompiera a llorar, en que me arrepintiera y les abriera la puerta como en las películas. Pero ¿sabe una cosa? A veces los hijos se marchan no porque no fueron amados, sino porque eligieron ser ajenos. A veces la traición no se cura, no se discute, no se explica. Simplemente sucede, y si tienes suerte, te pones de pie y sigues adelante, sola. No soy una mujer amargada. Soy una mujer recuperada. Ya no soy esa a la que se podía doblar, arrastrar o hacer firmar a escondidas. Soy una mujer que no entregó lo suyo. Esto no es una victoria. Es un regreso. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Si te ha tocado el corazón, dale, me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido o qué opinas al respecto. Eso me ayuda a seguir difundiendo estos relatos del alma y me inspira a crear más. Gracias de corazón. Cuídense mucho y vivan largo y felizmente.